Hola, ¿cómo están? Hoy es 22 de mayo, ya casi se termina este caluroso y asfixiante mes y estamos aquí nuevamente en el Rapidín, hoy como todos los días con Jaime Guerrero. Hola, Tere. Y como todos los miércoles con mi querida amiga María Elena Cantú. Tere, vale, Jaime. Hola, ¿Cómo bienvenida. estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues Bueno. ahora pues. Antes de que nos consuma el calor. Sí. Bueno, Un a ver, rapidín. miren, realmente me parece que sí hubo varios temas, pero me parece que hay un tema muy Central. trascendente que podríamos decir un tema central. ¿Ustedes dirían que la renuncia de Germán Martínez es una renuncia menor o es una renuncia intrascendente? No, sí tiene su relevancia, cómo no. Y además hay que revisar la carta para medir que sí lo es. Sí. ¿Tú? Para mí, desde luego. Yo creo que revela, pues, sobre todo las intrigas internas del grupo, que a mí eso me parece muy interesante, y también, bueno, las verdaderas razones del régimen, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy interesante por eso. A mí me llama la atención que, viendo algunas mesas de análisis, se clavaron mucho en cuáles eran las intenciones de Germán al renunciar, cuando creo que lo importante es lo que denuncia en la carta. Así es. Miren, de las intenciones sabemos poco, decía Borges. Sí. Entonces no nos pongamos a especular sobre si quería quedar bien con uno o no, etcétera. Lo que dice Pero la lo carta. que dice la carta me muy parece interesante. muy Terrible. trascendente. Entonces, y me parece impresionante que el presidente haya minimizado por completo la salida de este hombre, de Germán Martínez. La minimizó, o sea, la puso como si fuera Sí, hay muchos. cualquier cosa. Hay sí. muchos como este. Pues, La frase de ayer del presidente fue: hay muchos que sí pueden obedecer las instrucciones de Exacto. Hacienda. Pues sí, seguramente hay muchos. no hay hartos. Oye, pero a manera de contexto para quien nos está viendo, vale la pena subrayar algunos puntitos de la carta. Adelante. Por ejemplo, yo voy a subrayar el número 2, ¿no? Que dice: el presidente del gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. Sí. Es muy, muy crítico sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo afecta esta injerencia de Hacienda en el tema de la calidad que se brinda en el servicio de salud a los Sí, mexicanos. Germán dice: se está utilizando el IMSS como si fuera una dependencia de gobierno. Así y es. no es una Y dependencia no de es eso. gobierno, Claro. es una dependencia tripartita que tiene recursos de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno. Entonces, esa es la primera denuncia. Segunda, dice: no necesita una reforma cosmética, el IMSS Así es. necesita una reforma de fondo, que sobre todo le garantice el saneamiento financiero que hoy no tiene, y no lo tiene desde hace muchos años, ¿no? 3, se queja de que en los estados unos delegados de Hacienda son los que determinan administrativamente cada dependencia del Seguro Por Social encima del Consejo. en los estados. O sea, es decir, los burócratas, los contadores, digamos, tomando decisiones sobre el Seguro Social. 4, está diciendo que los recortes han sido brutales, que no se le ha pagado a los proveedores. En fin, hay una serie de señalamientos. Pasillos de que más espera allá- llenos de sí. personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a los pacientes. Esto no es nuevo, Sí. pero hay una cosa interesante que ocurre en la mañanera, como siempre ocurre con los temas que son relevantes: la evasión al tema. Es decir, es una simulación. Lo que él dice, lo que dice el presidente, jugando un poco con los reporteros, quién lo va a suceder, quién va a llegar al cargo. Dijo que iba a ser Zoé Robledo, pero sobre la pregunta concreta que le hace un reportero: ¿qué va a pasar al interior del Seguro Social? Otra vez se va al pasado como siempre. Sí, claro. Saldremos adelante, así Sí, nos sí, dejaron sí, sí, el sí. cochinero, así nos dejaron el gobierno. Yo Eso ya nomás lo lo que sabemos digo es- claramente. ¿Cuánto le va a alcanzar el pasado? O sea, Puede ser mucho. O sea, ¿un año? ¿2 años? O sea, ¿hasta cuándo va a ser
son mis muertos, son mis errores, son mis recortes, son mis políticas. O sea, ¿cuánto da el pasado? Porque tú puedes decir, bueno, sí, es que mi casa pues está muy fea porque pues el inquilino de antes estaba, y acá le falta, y ¿cuántos años? A los 10 años vas a seguir diciendo que es un problema del inquilino. ¿O cuánto pasado? tiempo te va a durar que te pregunten concretamente, a ver, su política neoliberal y su impacto en el seguro social y en el mal servicio y en el desabasto, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuánto te va a alcanzar que tomes eso para irte al pasado y los conservadores y entonces Juárez y los equipos? Bueno, pobre y fue Juárez. y Lerdo. Sí. Pues Pobre no Juárez. estás respondiendo lo que te están preguntando, que es lo que a la gente ahora, le importa. Yo creo que la pregunta, que lo que decían ustedes grave es, ¿y qué va a pasar con el seguro social? O sea, ahora que llega este señor Zoe Robledo, que yo creo que Olga ha de estar fascinada, porque era uno de sus grandes oponentes adentro de la Secretaría de Gobernación, según dicen, se comenta y se rumora. Entonces yo creo que Olga pues ha de decir, híjole, qué bueno. Pero que bueno, a ver quién renunció llega, ¿no? cuate. No, a ver quién llega, para cualquier cosa yo creo que para ella es mejor que él. Pero lo que digo es, ¿y la gente? Ahora, yo creo que el problema puede volverse de dimensiones realmente muy grandes. Ya se está volviendo. O sea, imagínate que tú llegues al seguro y si antes te decían, no, pues le voy a dar una cita para un mes, oiga, pero es que tengo apendicitis. No, ya están pues dando ahora es, citas pues, hasta 3-4 meses. Sí. Sí, no. O sea, está ¿qué terrible. ¿de veras eso la gente lo va a aguantar? Sí, ahí quisiera nada más hacer una aclaración. El presidente se zafó del asunto y dice, es que así nos dejaron el seguro social, dice el presidente. Sí, pero da la casualidad que Germán no habló de cómo les dejaron el Exacto. seguro. Así es. O sea, no habló del pasado. Habló de una Habló del política presente, concreta habló de la de política este gobierno. de López Obrador y de Ursúa, ¿sí? Diciendo, esto es lo que está pasando. Pero vamos a suponer, el problema con Germán es que le cae bien a muy poca gente. Yo oyendo... Bueno, sí es difícil. Sí, yo oyendo un poco a los analistas y leyendo hoy a los analistas, digo, híjole, se ve que no lo quieren. Dice, a mí no es santo de mi devoción, pero tiene razón. O sea, así empiezan muchos. Bueno, déjenme darles algunos datos rápidamente. Es que, perdón, nada más un comentario de Germán. Es que yo creo que el problema es que él fue uno de los máximos abanderados del panismo, Pues fue presidió el presidente, Partido sí. Acción Nacional. Así es. Y aparte fue muy combativo, Muy agresivo. muy sí. agresivo. Entonces, cuando de pronto se va con Morena, entonces lo primero es, híjole, qué fuerte. Para esto, o sea, si a mí me hubieran propuesto, en mi infinita modestia, pasarme a ese partido, pues yo hubiera Nomás- dicho, nomás pues una aclaración. no, porque Germán no se Martínez- parece a mí, o sea, no tiene Germán nada que ver. Martínez no está en Morena, ¿eh? Bueno, no está en Morena. no, está En el sí. equipo de AMLO. O sea, no, sí, fue del equipo. Sí. o sea, se lo fue que del sea, pero es trabajar con ellos. Es trabajar con la 4T, por supuesto. Oye, Nomás pues, aclaro si yo no eso. me llevo, es como si me dicen, oye, ¿quieres trabajar con la familia Monster? No, gracias, de veras, prefiero aquí modestamente medio sobrevivir, pero no, pues no me llevo con ellos. Sí. O sea, Decía yo que iba a dar algunos datos Diga sobre usted. eso. Mira, esta nota es del Excelsior. A partir del 1 de agosto, la Secretaría de Salud ordenó que las becas a médicos y enfermeras pasantes que están en zonas rurales se les reduzca a la mitad. Que las becas para alumnos que están atendiendo en esas mismas clínicas rurales, pero que tengan la especialidad de odontología, nutrición y psicología, se les supriman las becas. O sea, ya no va a haber servicio en esas clínicas ni de psicología, ni de nutrición, ni de odontología. ¿Sí? En zonas donde están los más vulnerables. Sí, de odontología. sí, de odontología no, Sí. se va a suspender. Luego, en el caso, esta nota es de Milenio, dice Milenio, que los recortes ya afectan a 24 estados, y da la lista de los estados. ¿En qué están afectando? Los encargados de cada estado dicen, nos está afectando en medicinas, ¿sí? En médicos, ¿sí? Y en enfermeras. O sea, 3 cosas. Imagínate. Por ejemplo, en Yucatán se quejan de que el recorte que les llegó primero, lo primero que afectó, no lo único, fue al clima artificial. Imagínense en Yucatán, si aquí no estamos quejando, imagínense en Yucatán sin clima artificial No. en los hospitales. No. Luego, Simplemente no se puede soportar.
Algunos estados están diciendo que tienen un desabasto en retrovirales del 50%. No, ese que problema tienen- ya lo hablábamos hace unos Sí, días. pero el subsecretario de Salud dijo que, pues, que nunca se había faltado. Estos son los encargados, es decir, son los que están en el frente de batalla, ¿sí? Y que están faltando también medicamentos oncológicos. Entonces, en efecto, o sea, la imagen que da este hombre en su renuncia, Germán Martínez, pues no se la sacó de la cabeza, ¿eh? Claro que no. O sea, hay muchos señalamientos ya en este sentido, ¿no? Lo que es inadmisible es que frente a estos problemas reales y concretos, la respuesta sea una frase del presidente. Lograremos el renacimiento de México. Esto no es una respuesta. Sí, no. Claro que no. Esto no es una respuesta Es una que burla. merece exactamente. Esto no es una explicación a una política concreta de este gobierno. Pero a ver, nomás lo que quiero hacer énfasis en que aquí lo que está en juego no es Pemex, digamos, voy a poner lo más grandote de los problemas que tenemos, no es Pemex, no es el turismo, no es no, es la vida de muchos seres humanos. Es la salud Y no, de las no personas. puede, no, es la vida. Sí, Malala, sí, es la vida. Sí. Entonces, yo creo que puedes jugar con cualquier cosa. O sea, a lo mejor se hunde la economía, se cae la bolsa, se desploma el dólar, no sé. Bueno, todo eso tiene solución. Pero un ser humano que necesita ser atendido Así es. hoy, porque si no tiene apendicitis y va a tener peritonitis y se va a morir en 48 horas, eso no es una cosa de... O sea, no creo que pueda haber nada más importante en la vida que los servicios de salud. Ahora, No hay sí, nada así es. más Ahora, la importante. pregunta es, y se las hago yo, ¿a dónde está yendo el dinero de los recortes? Bueno, él dice que va a ser para apoyar a Pemex, o sea, lo dijo, ¿ya? Sí. Que va a ser, que parte de esos recortes son para O sea, que le Pemex estamos no se quitando- va a caer. y- Estamos quitando atención médica Para para Pemex. apoyar a Para Pemex. Pemex. Si eso Luego- no es inhumano, pues no sé qué es inhumano. Totalmente, luego dijo, y no solamente para Pemex, acuérdense que primero dijo, y va a ser para los programas de prevención delincuencial, que va a ser para la prevención del consumo de drogas, que va a ser, pues va a ser Pero es que para en sus realidad- clientelas. Y en realidad lo que tenemos son frases, porque Sí. no tenemos Una estrategia. dato duro de estrategia de qué hacer con esos recursos, porque hoy dice Pemex, pero mañana puede decir otra cosa. Ahora yo Sí. nomás digo, este señor Herrera del que tú hablabas, que cuéntanos ahorita lo que decía Jaime, que me parece un hombre sensato, fue el que dijo en Europa, dijo, oigan, cálmense, a lo mejor no se hace dos bocas. Sí, que el presidente lo cayó. Y el presidente dijo, ¿qué? ¿Estás mal? No, claro que se va a hacer. ¿Qué hace ahí? Ese señor también ya debería de irse. O sea, no tiene nada que ver con esta gente, nada. Es un cuate inteligente, sensato, que se ve que tiene bien amueblada Bueno, la Germán cabeza. Martínez decía, O sea, no soy florero. Bueno, ¿cuántos floreros tenemos ahí en realidad, no? bueno, el que con niños se acuesta, pues también ya sabe qué le va a pasar. Bueno, dice Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, que las acusaciones que hizo el exdirector Germán Martínez sobre los recortes presupuestarios y de personal no tienen que ver con lo que hace Hacienda. Ojo, dice él. Dice, esto tiene que ver con el área administrativa de Hacienda, ¿sí? No tiene que ver con el área tradicional de Hacienda. O sea, está diciendo, No somos nosotros. no somos ni Ursúa ni yo, ¿sí? Sí, entonces dice que desde este sexenio se incorporó una nueva área administrativa, que es la Oficialía Mayor, la temible Oficialía Mayor, Híjole. que atiende los recursos presupuestarios que se da al IMSS. Déjenme decirle que esta área de Oficialía Mayor depende directamente del presidente de la República. Claro. Y es la gran tijera. Entonces, los recortes No, es que- no vinieron de ahí. La gran tijera. No vinieron de Hacienda, Y quien vinieron de decide esta qué parte. se compra y qué no se compra. Así es. Sí, sí. Bueno, ¿Cuándo va a haber respuesta sobre esto? En lugar de hablar de Juárez y de los conservadores y del pasado, no va a respuesta responder, concreta. no va a responder porque no tiene respuesta, o sea, lo está manejando, sí. A ver, yo quiero ser un poco provocadora con ustedes dos. Si esto sigue así en el seguro, ¿qué horizonte ven, Jaime? Mira, a mí lo que me parece alarmante es que
por ejemplo, durante el sexenio de Peña Nieto y de Felipe Calderón, estuvo circulando en redes sociales que había una propuesta para empezar a cobrar los servicios en el Seguro Social, el ISSSTE, etc. Sí, claro. Era una propuesta a todas luces falsa, porque habría que hacer una revolución legal. Era una propuesta falsa. Y mucha gente se movilizó alrededor de eso, etc. Y ahora que Sí, estamos con la temible viendo... palabra privatización. Sí, Claro. ahora que estamos viendo un problema muy concreto de recortes que tienen que ver con la salud, en donde poco a poco, si no se corrige el rumbo, se va a empezar a ver todavía más casos graves de desabasto de medicamentos, sobre todo en las personas que tienen alguna afectación crónica y que necesitan puntualmente sus mecanismos, sus medicinas, y que no tienen dinero para comprarla, porque hay medicinas carísimas. Así es. Entonces me parece que el horizonte es malo. Yo espero, aunque no con muchas esperanzas, digamos, yo espero que la renuncia de Germán Martínez y la llegada de Zoe Robledo haya sacudido lo suficiente a López Obrador para decir, ya no podemos seguir cortando, porque ya estamos cortando músculo y hueso. Y con eso terminaría. Yo veo difícil que recapacite sobre el tema. Me parece que ahí lo que impera es una cosa más bien de necedad y de no escuchar. De no ver, ni los veo, ni los escucho, ni nada parecido. Ni los ve ni los oye, como ni Salinas. Los ve ni los oye, como Salinas. Cada vez se parece más a Díaz y a Salinas. Y yo veo que le pega a un sector de la sociedad el más vulnerable. Muchos de ellos votaron por AMLO y vamos a ver cómo, si la cosa sigue así, en las próximas encuestas de medición de popularidad, el efecto. Eso es lo que yo creo. Pues miren, no me gustaría ser alarmista, pero me recuerda mucho todo el proceso de Venezuela. O sea, en Venezuela hay un problema gravísimo de desabasto, lo saben, Sí, no solamente mucha de gente ha alimentos, sino hay un problema de desabasto de medicamentos. Acuérdense todo lo que hemos visto de la falta de diálisis, de equipo para poder hacer las diálisis a los enfermos del riñón, que si no lo saben, si no te haces la diálisis, te mueres. Sí. O Bueno, sea, pues la falta de simplemente energía te eléctrica. mueres. La falta de energía eléctrica, el desabasto de agua, no hay agua tampoco Sí. potable para beber en Venezuela. Y quiero hacer énfasis ahorita en el tema de los medicamentos. O sea, el tema de los medicamentos en Venezuela es uno de los más graves. Hay mujeres, muchas, que salen por la frontera de Brasil y de Colombia para poder parir, porque ni siquiera hay las condiciones higiénicas para poder tener sus hijos. Digo, en fin, enfermos de diabetes que han fallecido porque no hay insulina. Es que eso es de un día para otro. Si tú no te pones la dosis de insulina que requieres, te mueres al otro día. Entonces, ese es mi pánico. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar esto? Y pues estamos somos muy vulnerables los mexicanos en este momento, porque no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es No, sí podemos hacer hablar. No, yo creo que los decir, pacientes del Seguro Social, el ISSSTE, de la Secretaría de Salud, que no están recibiendo medicamentos, pues protesten, manden cartas a los periódicos, manden cartas a sus diputados, a sus senadores, no se esperen a que... O sea, a que movilización les hagan. frente a esta frase Sí, primero, que es inquietante de Germán Martínez. Exígenlas, no por Germán, pues Germán No, es no, intrascendente. eso de menos. Escúchame, no quiero que se malinterprete. Lo que quiero decir es que lo que está diciendo Germán Martínez, que es pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a los pacientes, no es menor. Es una denuncia, es una crítica real de lo que está ocurriendo y no puede ser soslayada. Punto. Muy bien. Bueno, pues ¿no tienes hoy a quién dar las gracias? Ahora no. No nos dio tiempo. No nos dio tiempo. De todas maneras les pido que se suscriban. Nos han llegado varios comentarios, varias sugerencias de temas. Los iremos ventilando. Déjenme anunciarles que la semana que viene en el Rapidín, vamos a entrevistar a Julieta Fierro. Julieta Fierro me parece una mujer de ciencia excepcional. No solamente ella es una mujer que se dedica a la ciencia, sino también es una divulgadora. Y de veras,
De las mejores de México. Es muy amena. Muy simpática. De veras, vean ese Rapidín con Julieta Fierro. Porque vamos a hablar de qué está pasando con la ciencia en México. Qué está pasando en el CONACYT, en la 4T. Muy bien. Bueno, bye.